Hola a todos, un día en mi vida como estudiante de turismo viviendo en una pensión. Hoy me emociona compartir con ustedes lo esencial de mi estancia en una pensión. Vivir en una pensión puede ser difícil, sobre todo en cuanto a comida y bebida, pero tranquilos, tengo todo cubierto. En este video les mostraré los artículos imprescindibles que me hacen la vida más fácil, saludable y deliciosa. Comencemos. Aventuras de compras, vamos a explorar algunos alimentos y bebidas. Galletas, papas fritas, agua, café, jugo, leche, salsa de soja y vinagre, aceite. Hablemos de nutrientes. La sección de verduras está repleta de productos saludables. Vamos de compras. Las zanahorias son perfectas para picar o añadir a guisos y sopas. Las patatas son muy versátiles, ya sea que las hierbas, las frías o las hagas puré. Las cebullas aportan sabor a casi todos los platos, desde sopas hasta salteados. Los tomates son perfectos para hacer salsas o simplemente disfrutarlos frescos en ensaladas. Los pepinos son refrescantes y se pueden cortar en rodajas para preparar ensaladas. La berenjena añade una textura única a los guisos o platos a la parrilla. Hablemos de la vitamina C. La sección de frutas está llena de delicias jugosas. Vamos de compras. Manzanas, perfectas para un refrigerio rápido o para agregar a ensaladas. Los plátanos son excelentes para obtener energía y son una fuente natural de potasio. Las naranjas están llenas de vitamina C, excelente para reforzar el sistema inmunológico. La piña añade un toque tropical a cualquier plato o incluso como postre. Los mangos son dulces y deliciosos y a menudo se disfrutan en batidos o simplemente solos. La sandía es súper refrescante, especialmente en un día caluroso. La sección de carnes está repleta de delicias deliciosas. Aquí tenemos pollo y cerdo. El jamón es perfecto para hacer sándwiches o añadir a quesos. Eso es todo. Gracias por acompañarme en esta aventura de compras con los productos básicos de la pensión. Desde el desayuno hasta la cena, las posibilidades son infinitas. Si te resultó útil, dale me gusta y suscríbete para más contenido. Activa también la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Nos vemos en la próxima.